contentos, súper entusiasmados, porque tenemos una persona muy querida, pero también una persona con un alto nivel profesional, que es el licenciado Carlos Martínez. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Jorge, un gusto estar aquí contigo, con todos los que nos ven por este medio. Realmente siempre es importante el poder compartir ideas y perspectivas, y contigo siempre es un gusto verlo. Así es, y coincidimos en eso siempre, Carlos, que hemos sido compañeros de muchas batallas, ¿no? De muchas cosas. Y bueno, me voy a permitir leerles un poquito de la semblanza del licenciado Carlos Martínez González. Él es licenciado en Derecho Tecnológico de Monterrey, es maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de Georgetown, con especialidad en Economía Política y Gobierno. Es agente aduanal sustituto desde el 2010, acreditado. Y bueno, Carlos, entre muchas actividades que tiene, se ha desempeñado como vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, la asociación más importante de la República Mexicana, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Karen durante 3 periodos consecutivos, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional de Karen y asesor del Procurador General de la República también. Y bueno, actualmente, repito, dentro de muchas actividades que tiene, Carlos es director ejecutivo de G&A Customs, rector del Instituto Humanístico de la Salud de Nuevo Laredo, presidente del comité directivo de ALFA, Association of Logistics and Forwarding Agents, por el periodo 2025-2026 en Laredo, Texas, y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional de Karen 2025-2026. Por lo que vemos, ahorita tienes mucha actividad, sí. Tienes muchos frentes, pero platícanos un poquito, Carlos, que conozca la audiencia. Karen, pues todos saben que es el Consejo Nacional de los Agentes Aduanales, del cual ahorita estás también trabajando, pero presides paralelamente este consejo de ALFA. ¿Y ALFA le puedes platicar a la audiencia qué es? Claro que sí, Jorge, pues un gusto. Tenemos varios frentes, pero todos tienen un común denominador, que es el impulsar la competitividad, pues no solamente de nuestra región o del puerto de Laredo, sino también obviamente del fortalecimiento de la región binacional entre México y Estados Unidos. Y como bien lo dices, me toca presidir ALFA en el periodo 2025-2026, y ALFA es la asociación que representa a los logísticos y forwarders del puerto de Laredo, la región Laredo. ¿Qué somos o qué hacemos? Obviamente desde hace 28 años ALFA tiene una encomienda que es desde el nacimiento de ALFA, el poder representar los intereses de los agentes aduanales mexicanos sobre todo, pero también hay agentes aduanales americanos, hay dueños de bodega, hay forwarders logísticos, que obviamente pues el Laredo, que es el epicentro comercial de América del Norte, el puerto de Laredo es el más importante, y si sumamos pues obviamente lo que pasa en México también con Nuevo Laredo y con Colombia, pues ese triángulo en el que tenemos que todo se refiere al puerto de Laredo, pues es realmente el epicentro del comercio internacional prácticamente, pues desde el acuerdo comercial del 1994 hasta la fecha. Cada día lo hemos superado, y pues realmente en los últimos 10 años tenemos pues la gran ventaja de ser los puertos más grandes también en Estados Unidos y con ello en el mundo. Pero el puerto de Laredo, representar a estas bodegas, estos forwarders, es lo que ha movido a ALFA pues desde hace 28 años, el poder construir un ecosistema que le permita al puerto pues seguir avanzando, seguir creciendo y estar al día, a la vanguardia de lo que el tráfico de mercancías entre México y Estados Unidos va requiriendo. Obviamente a este lugar del mundo nos cambia la vida el Telecán, el acuerdo trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, que hoy lo vemos ya muy lejano, pero que realmente marca un punto de inflexión, es realmente un cambio total en lo que se ha logrado, en esa posibilidad de integrar cadenas de suministro, y lo que hemos vivido pues de esa fecha ahora pues es impresionante. Lo medimos aquí en Laredo y tú lo sabes, y pasa mucho
que lo medimos de una manera ya hasta de inercia y por números, sí, los 15,000 camiones que pasan ida y vuelta todos los días y las operaciones y que recaudamos el 24% del IVA nacional aquí en Laredo y que por aquí, por Laredo, por Nuevo Laredo pasa el 40% del comercio internacional entre México y Estados Unidos, y si le sumamos el 5% que por Colombia, pues obviamente estamos hablando de un 45%, ¿verdad? Más 2,000 furgones de ferrocarril. Pero realmente es solamente hablar de números. Lo más impresionante es qué lo hace posible eso. Y el hacerlo posible no nada más es un tema de que sea por Laredo, sino habla de que tiene que haber una infraestructura, que es un punto que vamos a platicar y que es fundamental que siempre sigamos creciendo. Hay obviamente un tema que es el trabajo coordinado que dirigen pues obviamente los gobiernos, porque aquí estamos hablando que tenemos una enorme coordinación con los tres niveles de gobierno y con los gobiernos tanto de Estados Unidos como de México, pero también hay pues una preparación y hay toda una fuerza viva y activa, no solamente de agentes zonales, sino quienes colaboran con nosotros, pero también los transportistas, los logísticos, todo el ecosistema que está inmerso en el tema logístico que hace posible esa parte. Entonces obviamente nosotros como Alfa nos toca representar a quienes han invertido y quienes tienen pues inversión fuerte en el puerto de Laredo, en la parte americana en específico, porque hay que decirlo, obviamente somos una comunidad binacional. Somos una comunidad binacional. Y me preguntaba un agente aduanal del interior del país de Querétaro, ahora cuando presentamos que ibas a participar, decía, nosotros como agentes aduanales mexicanos también podemos hacernos socios de Alfa. Por supuesto, de hecho, Alfa nace para el agente aduanal mexicano que tiene en Estados Unidos pues activos para poder ejercer su profesión. Yo creo que es importante definir esto, porque el agente aduanal es una muy importante para la audiencia. Totalmente, el agente aduanal mexicano es un auxiliar estratégico del Estado para los temas de comercio exterior, obviamente, pero eso lo hacemos en la definición en México, pero para poder hacer nuestro trabajo tenemos que contar con ciertos activos, dígase bodegas, personal, sistemas fuera de México, es decir, en Laredo, Texas, en la parte americana, para poder recibir mercancía, revisarla, cumplir con todas las normas, con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias, hacer la correcta clasificación de cada mercancía, el poderle determinar los impuestos al comercio exterior que le corresponden y obviamente preparar esa operación. Y esa operación en Laredo, en el puerto de Laredo, se hace pues en los Estados Unidos, o sea, se hace fuera de México. Cuando ya llega a la aduana, pues prácticamente ya llegamos con pedimento pagado. Y eso es parte de la competitividad que tenemos como puerto de Laredo. Entonces, tener estos activos funcionando en el extranjero o en Estados Unidos, pues hicieron en su momento la necesidad de que los agentes aduanales mexicanos tuvieran esa representación del lado americano. Y eso es Alfa. Alfa es esa legítima representación para poder obviamente seguir avanzando, para poder tener esa infraestructura, pero también ese andamiaje que necesitábamos en ese momento y que seguimos necesitando hoy para poder seguir creciendo. Perfecto. ¿Qué te parece, Carlos? Empezamos un poquito con el contexto internacional. Perfecto. Creo que con la entrada de Trump pues se movieron muchas cosas, creo que algunas van a ser para bien, necesitamos entender y profesionalizar esa relación, pero cuando pareciera que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas otra vez, ¿no? Yo creo que al final de cuentas hay por la relación entre México y Estados Unidos. Es que al final de cuentas sí, y eso es un tema del personaje, o sea, del líder en sí, y sobre todo de su experiencia y su capacidad. Donald Trump, cuando asume la presidencia por primera vez, hay que decirlo, pues realmente llega de una forma circunstancial, por una fuerza mediática, un momento político en Estados Unidos específico, pero bueno, estábamos hablando de un mundo antes de la pandemia, otro mundo y otra perspectiva, y sobre todo, no era un político experimentado. Entonces, ¿qué pasa? Que en 4 años, pues creo que sí se aprende, ¿no? Y luego pierde una elección con Biden, obviamente un mundo distinto, post pandemia, y sigue vigente, y lo que vimos, el fenómeno, al final de cuentas, continuó tan vigente que pues llegó prácticamente a la elección, pues ganado. Realmente el tema de Donald Trump parecía imparable, tan imparable que los demócratas tuvieron que cambiar de candidato, es decir, eso fue lo que pasó, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llega el 20 de junio de este año Donald Trump a la Casa Blanca? Pues es que ya sabía cómo. O sea, es decir, no es que ya supiera qué quería o qué no quería, siempre ha tenido claro un proyecto,
pero ya sabía cómo hacerlo y ya tenía consigo, pues yo creo que un equipo que ya estaba preparado para ahorrar. Si tú haces un recuento paralelo de el equipo con el que llega Trump en su primera administración, que todos duraron creo que máximo un mes o mes y medio con él trabajando porque despedía a todos, al equipo con el que inicia ahora, que es un equipo que ha seguido, que ha sido consistente, que tiene un orden. Entonces, desde una perspectiva gubernamental o de burocracia o de ese tipo de análisis del equipo, pues tienes un político o un presidente mucho más experimentado y con capacidad de ejecución. Y mucho más alineados sus objetivos, ¿no? Totalmente. Y esa capacidad de ejecución que tiene, pues es la que hemos resentido. Sí creo que puede haber una crítica muy, muy válida, decir, oye, pues se le pasó la mano, se le está pasando la mano, porque llevamos un 2025 en donde la palabra que puede definirlo para nuestra relación bilateral y para las economías ocasionado por la política exterior de Estados Unidos o la política comercial de Estados Unidos es la incertidumbre. Y las incertidumbres pues no son nada buenas y menos en materia económica. Y yo entendía un poquito la primera parte de Trump cuando utiliza el tema de los aranceles, que es lo más famoso, ¿verdad? Esta práctica o este instrumento que tienen los países, pero bueno, específico, que lo ha utilizado Trump. Y yo decía, bueno, es que lo está utilizando como una herramienta diplomática. Y creo que dentro de esa perspectiva, en un inicio, en esos primeros 3 meses, era una lógica entendible. Es decir, yo quiero conseguir algo, pues bueno, amago, para no utilizar otra palabra, amago con este tema, que es un instrumento que yo tengo a mi posibilidad. Obviamente somos el mercado más importante para muchos de los países, obviamente para México entre ellos, y creo que con este amague podemos conseguir o podemos negociar o podemos aperturar ciertos temas que nos interesan como política exterior de Estados Unidos, hablando desde la perspectiva de los Estados Unidos. Y creo que así inició. Creo que se le ha pasado un poco la mano en el sentido que creo que se ha ido de más en el tiempo. Y bueno, al final de cuentas ya veremos también en el lapso de tiempo cuál es el éxito o no de esta política en el largo plazo, sobre todo con los diferentes frentes que abrió, porque abrió frentes con todo el mundo. Así es. Pero si nos vamos al caso específico de México, pues vemos que siempre México ha sido su excepción. ¿Y por qué es la excepción a muchas de las reglas? Sí hay un impuesto, sí hay aranceles que se están aplicando, sí, no fue a todo, pero prácticamente el 80% sigue trabajando bajo el paraguas del TEMEC, que es un acuerdo que hay que decirlo, que sí es producto de su primera administración. O sea, hay que recordar que a Estados Unidos le conviene un México competitivo. Totalmente, y que Trump, una de las pocas cosas que sí logró en sus primeros 4 años o en su primera administración fue la renegociación del Telecán y que lo convierte en TEMEC. Entonces, él tampoco se puede quejar mucho del TEMEC porque es un instrumento que él negoció, que él creó. Pero a partir de ahí, y obviamente en la antesala de una revisión o una renegociación, como le queramos llamarlo, que venga a finales de este año, principios del 2026, y en lo que estamos viendo es que si bien con todo el mundo está el tema o está vigente los temas de aranceles, con México hay estas pausas, hay estas prórrogas y sobre todo pues este esquema en el que seguimos trabajando. Pero también hay una presión muy clara, sobre todo en los temas de seguridad, en los temas de migración. Que van aparejados el tema de seguridad con... Totalmente. Creo que hay que entender eso. Creo que lo del Telecán va a salir adelante, pero el tema de seguridad va a marcar una pauta en la presión que está ejerciendo Estados Unidos. Es que al final de cuentas se tiene que haber una mayor cooperación. Y la cooperación se tiene que dar, o sea, a ver, estamos en esto juntos. Geopolíticamente hablando, somos la región de América del Norte. Aquí la pregunta siempre ha sido a México es, ¿nos subimos o no nos subimos a la región? Y por supuesto que nos conviene subirnos a la región. Y ser parte de América del Norte pues también requiere que podamos tener estos diálogos y podamos tener esta apertura y podamos tener esta cooperación, que yo creo que ahí sí, y la verdad es que yo he coincidido con la manera en que la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, lo ha manejado, porque creo que lo ha definido claro, es decir, sí la cooperación, no la subordinación. Y más que un eslogan o más que un tema de decir palabras por palabras, creo que en el fondo tiene una lógica muy realista y que al final de cuentas puede explicar de una manera muy válida lo que se pretende hacer con Estados Unidos o lo que se está pretendiendo acordar. Si tú ves hoy por hoy, Jorge, quienes llevan la relación bilateral entre México y Estados Unidos son 3 perfiles dentro del gobierno mexicano, es decir, el canciller por obvias razones, el secretario de Economía por los temas económicos que competen y el secretario de Seguridad Pública, que al final de cuentas te marca cuáles son las prioridades de la relación bilateral hoy por hoy entre México y Estados Unidos. ¿Qué ha pasado en el entorno? O si podemos entender un poquito en el marco de este acuerdo trilateral que tenemos, o qué riesgos percibo yo en este momento. Canadá
ha tenido una mala relación con Trump, desde Trudeau y hasta Carney ahorita el actual primer ministro, y se siente y se ve en el trato y se ve en las negociaciones que se han dado. Diferente con muy, México muy totalmente. Diferente. México estamos en el otro supuesto donde ha encontrado el presidente Trump un entendimiento, una apertura y una voluntad de trabajo, y yo también creo que al final de cuentas muchas de las presiones, por así decirlo, y que se manejan, y hay que definirlo bien, no por presión quiere decir que sea una injerencia, pero por presión también quiere decir, oye, compartimos una frontera común y compartimos problemas. Creo que era momento, Carlos, de que se le pusiera nombre y apellido a los problemas, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera estado Trump? Creo que ha sido bueno porque también nos ha abierto los ojos, y esto a fin de cuentas pienso que va a beneficiar la relación. Y yo creo que al final de cuentas también viene alineado pues con un cambio en México que se da, es decir, si bien veníamos de la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y que el partido Morena sigue, al final de cuentas el perfil cambia. ¿Por qué? Porque llega la doctora Claudia Sheinbaum, y como todo, y en México se da, cada 6 años viene esta renovación de poder, independientemente si es cambio de partido o no, y las cosas van cambiando, y obviamente cambian las prioridades y cambia la visión de gobierno. Entonces yo sí creo que la visión de gobierno actual empata un poco con este diagnóstico que también había de estas pues sugerencias o presiones o temas en común que tenemos abiertos junto con Estados Unidos, y creo que de esa manera se está dando esa comunicación, y que eso obviamente también ha amparado el que sigamos en esta negociación. Yo sí espero que estemos ante la última prórroga, porque a México y Estados Unidos, a los dos, nos surge al menos un acuerdo de mediano plazo ya. Exactamente. Eso es indiscutible. Y es a donde iba. Creo que es importantísimo que México también se vuelva más competitivo. Totalmente. Y que busque mayores mercados. ¿Cuál es tu visión en ese sentido, ¿no? Yo no tengo duda que vamos a salir con el Telecán. El equipo de México es un equipo muy talentoso en ese sentido. Está a la altura de Siempre. Realmente el TEMEC es un acuerdo ejemplar en cualquier parte del mundo. Así es. Y en México que necesita abrirse ventanas, ¿no? Pero creo que también debemos de explorar más el mercado que tenemos con Estados Unidos, que no lo hemos explorado al 100%. ¿Qué opinas? Yo veo un riesgo en lo que viene en el tema del TEMEC como TEMEC o en el acuerdo trilateral. Yo lo que sí estoy viendo hacia la renovación, renegociación o revisión, lo que le queramos llamar, que vendrá el TEMEC, es que, y que puede ser un riesgo y también puede terminar siendo una fortaleza, es que puede perderse la parte trilateral, que ojo, al inicio podría no gustarnos. ¿Por qué? Porque obviamente podemos pensar que es un paso hacia atrás, pero lo que yo estoy viendo es que hay más necesidades de acuerdos bilaterales en este momento. Es decir, la realidad de Canadá con México es muy distinta a la realidad de Estados Unidos con México. Entonces, eminentemente va a haber un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos nada más, en el que no puede entrar Canadá. A lo mejor en lo comercial pues sí nos conviene seguir, y el acuerdo trilateral ha sido súper exitoso, pero creo que ya el TEMEC no es que se haya agotado, no, y esto es algo que nos debe complacer y que debe ser un motivo de optimismo. Es que nos vamos integrando cada vez más, vamos creciendo cada vez más, vamos compartiendo intereses de una mejor manera, que los temas, obviamente por ser vecinos, por ser socios comerciales exitosos como lo hemos sido desde el 94 a la fecha, pues es que son más. Y ahora esos temas que son más y esos problemas compartidos, pues ya merecen otro tipo de acuerdo bilateral mucho más específico. Entonces yo sí veo, no como riesgo, pero como una realidad, el que México y Estados Unidos se van a tener que poner de acuerdo independientemente del acuerdo trilateral que existe en materia comercial, que ojalá ese se mantenga y se profundice. Y eso por un lado. Y lo que veo también es que muchos dicen, no, a ver, México debe voltear a ver otros mercados, y está el tema China, y está el tema que tiene México 12 tratados con otras partes del mundo. Y por supuesto que sí, o sea, al final de cuentas nunca te debes dejar no te puedes cerrar. Pero hay que entender a una cosa, y no nada más es la realidad de que el 80% de nuestras exportaciones vayan a Estados Unidos, es el mercado de consumo más importante y más grande del mundo, y que por los siguientes 50 años va a seguir creciendo en poder adquisitivo, es el de Estados Unidos. Entonces, estás al lado, o sea, ¿por qué? Digo, al final de cuentas hay que profundizar esa parte, hay que seguir siendo esos socios comerciales, y sobre todo aprovechar esa coyuntura que tenemos. Y obviamente también a México le da para seguir abriendo puentes con otras partes del mundo, pero al final de cuentas la realidad geopolítica
pues o sea, es una gran ventaja competitiva. Cualquier país del mundo quisiera estar en la posición en la que estamos nosotros, y no porque sea Estados Unidos, ojo, es porque el mercado que tiene es un mercado que consume, es un mercado exponencialmente, y ojo, y es un mercado que ya está acostumbrado a esta integración, es decir, está acostumbrado a productos de cierto nivel, de cierta calidad, y que estén entregados con cierta rapidez. Y ese es el llamado al sector empresarial, ¿no? Y a los jóvenes que nos están viendo también, ¿no? Creo que ahí hay un mercado tremendo en muchos productos, pero también creo que México debe de volverse productor, ¿no? Creo que también dejamos que entrara demasiado China, y ahora hasta las Vírgenes Marías son made in China, ¿no? Sí, pues está y todo es chino, y nosotros dejamos de producir. Creo que también esa va a ser una parte, ¿no? Y la otra, el regionalizarnos y hacer las regiones de la República más competitivas. ¿Qué opinión tienes al respecto? Obviamente, México como país pues tiene una diferencia en sus regiones que se nota y se siente, inclusive, y pues obviamente el sur siempre ha sido una parte, una asignatura pendiente que ojalá se siga impulsando. Obviamente el norte mucho más pujante por su cercanía con Estados Unidos, por la parte obviamente lo que históricamente lo que nos dio la industria maquiladora, que sigue siendo un referente y una fuerza pues innegable del país. Y aunque debemos de tirarle a la industria que genere mejores empleos, pero ahí está, al final de cuentas está. Entonces, yo más bien creo que no es que tengamos que producir todo por producir todo, pero sí tenemos que generarle valor agregado a las cosas. Exacto. Y sobre todo también entrarle a esto que genere un valor para todos, y donde las diferentes economías, hoy las tecnologías están, los servicios, o sea, que se pueden ofrecer, que los jóvenes mexicanos también le entren a eso. Y obviamente hay una parte tecnológica, científica, de innovación, que ahí es un tema de educación propiamente hablando, y de oportunidades que se pueden ir dando. Pero al final de cuentas, la asignatura o el decir, híjole, ¿cómo le vamos a hacer para producir todo lo que tengamos que producir? O no estamos viendo que si el fenómeno del nearshoring, que si va a ser o no va a ser. Yo creo que tenemos que entender que las cosas a veces van por partes y por pausas, que también los movimientos y los cambios llevan su tiempo. Y también tenemos que entender que a lo mejor no nos conviene producir todo, pero sí meterle mano, sí agregarle valor. Y ahí donde yo creo que hay un llamado, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas en México, que pueden generar este valor agregado, este valor a lo que pueda venderse o exportarse a Estados Unidos. Y hacer más competitivas las regiones, como en otras partes del mundo, como dicen en el marketing, ¿no? Si no eres líder, pues cópiale bien al que hace las cosas, no le copies al del medio, ¿no? Totalmente. Pero ponemos un ejemplo de aquí nosotros con Colombia. Tenemos que ya entender que vivimos otros tiempos y que necesitamos complementarnos, porque el mundo nos quiere ver como una región competitiva. Es que somos el puerto de Laredo. Y debemos de dejar de las envidias y los celos y vernos como un complemento. A ver, ¿por qué? Debemos de subir la mirada en ese sentido. El sector empresarial creo que tiene una cuenta pendiente. Es bien claro, y creo que lo estamos viendo. Veníamos de un proceso, vamos a la historia, los 30 años, de lo que le llamamos la globalización, esta apertura que vimos, ¿no? Y después de esa globalización que vino a nivel global, la regionalización, ¿no? Primero el gap, ¿no? Y luego la regionalización, y ahorita ya podemos hablar inclusive de lo que es la bilateralidad, pero bueno, es otro tema. Pero ¿qué nos da esa enseñanza a nivel México, o a nivel lo que estamos platicando? Que tenemos que unir fuerzas, no se puede solo. Y al final de cuentas, lo que por años, desafortunadamente, y por intereses políticos de esos momentos, hay que decirlo, o sea, no podemos tampoco heredar siempre las circunstancias de todo. En ese momento quizás era una afrenta, o era una amenaza a Nuevo León específico, un puente en otro estado. Vamos a decirlo así, que se veía, se persiguió, se vendió de esa manera, perfecto. Al final de cuentas, cada estado pues puede tener, si tienes frontera, pues tienes derecho a poner infraestructura, ¿verdad? Al final de cuentas no está limitado. Y al final de cuentas la historia del Puente de Colombia, pues ahí está, y los resultados ahí están. Pero ¿qué vemos hoy? Pues que nos complementamos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ya lo que podemos ofrecer, el mundo es de regiones, y nosotros tenemos que entender que somos la región Laredo, el puerto de Laredo. Y que si manejamos el 40 por Laredo más el 5 por Colombia, pues estamos hablando de un 45% del comercio exterior mexicano con Estados Unidos, que se mueve por el mismo territorio, prácticamente la misma zona, la misma región. Pero ojo, lo más importante es por las mismas personas, por empresas logísticas, transportistas de Nuevo Laredo.
por agentes zonales que si bien tienen una inscripción a Colombia o a Nuevo Laredo, o viceversa, o a las dos, están aquí, sus agencias zonales están presentes, sus empleados y sus colaboradores son de aquí. Entonces, al final es el tema de Colombia, aunque Colombia fuera una ciudad, aunque Colombia tuviera habitantes, no los tiene, imagínate, claro, con mayor razón, claro. Pero independientemente de eso, somos una zona que compartimos pues un privilegio geográfico innegable, y que nuestra única respuesta, nuestra única obligación, ¿cuál tiene que ser, Jorge? El seguir generando infraestructura. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque otra cosa, sí, somos región, pero no por ser región y no porque ya tenemos Nuevo Laredo y Colombia vamos a decir, ya está, esa es la región y hasta ahí nos quedamos. Claro. Creo que eso también sería volver a caer en el error, así como 30 años atrás hubo el error de pelearnos, de decir no, y Colombia no. Ahora podemos también caer en el error de decir, no, pues ahí está Laredo y Colombia y pues mientras aguanten los dos, ahí estamos, y no estamos pensando en los siguientes 20, 30, 40 años. Es importante decirle a la audiencia de toda la República, los empresarios que nos ven, que aquí representamos la plataforma logística y comercial más importante de América. Lo que dice Carlos es muy importante. Nosotros, mucha de la derrama económica que creamos para aquí es para toda la República Mexicana. Y entonces necesitamos también que ustedes nos vean con esa visión a nosotros, porque a veces, y lo he dicho muchas veces, que a veces pareciera que vamos a pedirles favor allá a México y a Washington para que nos ayuden con infraestructura, con modernización de las casetas, de las carreteras. Jorge, y nosotros necesitamos estar antes de la jugada y necesitamos estar previniendo para darle cabida al comercio internacional, a las firmas de las empresas más importantes del mundo que todos los días pasan por aquí. Y no es posible que a veces en la carretera, por un accidente mínimo o porque tenemos 2 o 3 gentes en las casetas, no tenemos la fluidez y se avientan colas de 3, 4, 5 hasta 8 horas. Si fuéramos un puerto marítimo, todo el mundo entendería más. Wow, ¿por qué? Porque entiendes el concepto de puerto. El tema es que somos un puerto seco, pero somos puerto, al fin. Somos un puerto, somos un hub logístico, somos una frontera que al final de cuentas tienes esa, pues, responsabilidad de que es el introducir mercancías y también el exportar mercancías. Entonces, y que lo hacemos pues, en un volumen realmente enorme. O sea, yo no conozco otro ejemplo a nivel mundial de puertos terrestres que sean fronterizos, que tengan el volumen y la capacidad de procesamiento que tiene Nuevo Laredo y el puerto Laredo, y junto también con Colombia. No conozco, y como tú bien lo dices, pues el tema de la carretera. Oye, muchos decían, ¿qué onda con el tema? ¿Cuál es la postura de que Nuevo León construye ese tramo a la gloria? Bienvenido. Es que nosotros tenemos que apostarle a cualquier proyecto de infraestructura. Y tú mencionas, y regresando al tema de la carretera nacional, que es la importante, oye, no puede ser posible, uno, que siga siendo de 2 y 2, ya tendría que ser de 4 y 4, y que las casetas, pues obviamente tengan la capacidad que necesitan tener, y que si hay un accidente, hay un protocolo real que evite que cada que haya un accidente, pues estemos parados 8, 6 horas. Y no nada más el lado mexicano, Jorge, ojo, también hay que decirlo, la 35 está rebasada en la parte hacia Laredo. Hay proyectos que ojalá se hagan de expandir a 4 carriles los primeros 30 millas que van de la salida de Laredo hacia San Antonio, pero ojo, también tenemos en la parte americana, o sea, en la 35, que es la que conecta, la carretera que conecta para todos los que nos están viendo de fuera, en Estados Unidos, también ya está rebasada. O sea, es decir, también ya tenemos mucho tráfico, y eso es una realidad, que son, como yo digo, bendiciones. Cuando yo veo todos los trailers formados, yo digo, oye, pues qué padre, qué bendición, claro. Pero tenemos una asignatura pendiente. Pero tenemos una asignatura, y es un llamado a las autoridades muy respetuoso, un llamado a los líderes de los organismos a que tengamos esa comunicación efectiva y realmente veamos que necesitamos tomar decisiones. Nosotros no tenemos tiempo, incluso con los puentes internacionales, ¿verdad? Estábamos la vez pasada aquí en Texas y les decíamos, oye, pues es que aquí la competencia no está entre nosotros, ¿verdad? A ver qué ubicación, necesitamos ya pensar no en el puente que necesitamos el 4 o 5, sino en el 5 o 6. Claro. Porque esto va a crecer exponencialmente independientemente de los gobiernos. Y no podemos decir, porque hoy, o sea, a ver, simplemente porque hoy está la infraestructura hacia un lado, no puede estar en otro lado. Al final, ¿por qué nos limita? O sea, al final de cuentas, sí creo que tenemos que pensar con mucha cabeza fría, con mucha seriedad, con mucha objetividad y pensando en el futuro, y sobre todo también decirlo, tenemos asignaturas pendientes en todos los sentidos. No nada más se trata de los puentes, porque muchas veces decimos,
puentes y ampliaciones y se resuelve el problema. No, pero ¿qué pasa con toda la capacidad de procesamiento que tienen estos puentes? O sea, de nada nos sirven que un puente de 4 carriles tenga 8 si va a terminar en las mismas 15, 20 casetas y si van a tener el mismo personal, porque también hay que decirlo, necesitamos un esfuerzo compartido con la autoridad que necesita más personal presente, o si vas a poner temas de rayos X y vamos a hacer un embudos como tenemos, o si vamos a terminar... Así es, una jarra le cabe determinada cantidad de agua y así puedes tener el exterior muy grande, se hace un embudo y de ahí no pasa. Uno de los grandes temas para Nuevo Laredo y Colombia es, ojo, no vayamos a expandir puentes nada más para que se conviertan en los estacionamientos más grandes de trailers. O sea, tenemos realmente que crecer en la capacidad de procesamiento y que toda la tecnología no intrusiva que viene para las aduanas, tanto el lado mexicano como el lado americano, pues no sean 2 o 3 equipos, sino, oye, estamos hablando que queremos 20, 30 casetas, pues que estemos todos funcionando a ese ritmo, a ese nivel, porque la verdadera competitividad de la aduana del puerto va a ser ahí, Jorge. O sea, realmente ahí está el tema. Y no nada más eso, luego viene una presión para las ciudades, tanto para Nuevo Laredo como para Laredo, Texas, es decir, que donde desboque o donde entra, donde salen de estos puntos de entrada y salida, pues también estén preparados, porque de nada te sirve que CBP en Estados Unidos o la NAM en México tengan a toda su gente trabajando, que mis respetos a la labor que hacen en todos los sentidos, para que terminemos saliendo los trailers a una calle o 2 calles, a un semáforo, y que no tengas esta capacidad de fluidez que te tiene que dar la ciudad. Entonces, sí, nuestras ciudades también tienen que convertirse en puertos, Jorge. Y eso es lo que no tenemos. En puertos logísticos. O sea, no tenemos aduanas que sí son puertos logísticos, pero no tenemos ciudades que estén a la altura de esos puertos. Así es. Y eso lo tenemos que lograr. Me gusta eso que acabas de decir. Y aparte es importante que lo sepan en el interior de la República, porque nosotros les damos un servicio a ellos. Pero necesitamos el apoyo de ellos también para que nosotros tengamos la infraestructura. Lo sepa un poquito las personas que viven, sobre todo que viven en otras fronteras. Sí hay maquiladora aquí en Nuevo Laredo, pero no es como, por ejemplo, como Ciudad Juárez, o como otras aduanas, Mexicali, Tijuana, que el servicio que le da su frontera es para las industrias de la localidad. Nosotros le damos servicio a toda la República. O sea, realmente el 90% de nuestros clientes, hablando de los agentes aduanales y transportistas, están en el interior de la República. Y esa es la realidad. O sea, es decir, Nuevo Laredo sí es la puerta de entrada y salida más importante, y por ende no solamente tenemos una coyuntura o una visión de responderle a una necesidad local, sino a una necesidad nacional, que eso es lo que ha sido muy difícil de medir. Y no solamente aquí en el lado mexicano, sino también en el lado americano, porque hacen un censo, por ejemplo, y es algo que tenemos que ayudarle a la ciudad de Laredo, Texas, y obviamente sé que el congresista y los representantes lo han tratado de hacer, pero hacen los estudios en base a los censos. Y pues sí, pues Laredo, Texas tiene 200,000 habitantes. Es una población flotante. Y deja tú la población flotante. Lo que pasa en mercancías sobrepasa tal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros tenemos que atender la demanda de todas las grandes ciudades de Estados Unidos. Entonces, un porcentaje de lo que sí se va de dinero a la infraestructura de Chicago, a la infraestructura de Nueva York, a la infraestructura de Houston, de Dallas, San Antonio, pues es lo que debería también haber una fórmula que le tocara a Laredo para que creciera en su capacidad, y no lo hacemos. Y que ahora ya es el puerto más importante, y sí, ese es un llamado, ¿verdad? Más grande que Long Beach, más grande que Nueva York. Así es el puerto más importante. Y bueno, es muy importante que también la audiencia entienda este contexto y que sepan que aquí en la región Laredo estamos trabajando, que somos una comunidad pujante, una comunidad binacional, que tenemos reuniones constantemente con las autoridades de Laredo, Texas, de Nuevo Laredo, que estamos trabajando para ustedes y que aquí son bienvenidos siempre, ¿verdad? Y por otro lado, Carlos, me gustaría, porque el tiempo vuela, me gustaría tocar un poquito a México. ¿Cómo lo está percibiendo el mundo a México? Yo creo que ahorita a México lo está observando el mundo en el buen sentido, pero sobre todo creo que nosotros mismos estamos a la expectativa en nuestro país. O sea, al final de cuentas, más allá de lo que pueda sentirse en el exterior, que obviamente México siempre ha jugado un papel importante en el concierto mundial. Y las inversiones han seguido llegando. Siempre ha sido un país muy respetado y demás. Creo que hoy por hoy también la expectativa es nuestra. Y que el tema de la incertidumbre regional, bueno, que sí es un fenómeno global, Donald Trump a final de cuentas es un factor global, es un personaje que juega a nivel global, pero en el tema bilateral,
que al final de cuentas nos pega todos los días, porque la relación más importante tanto de Estados Unidos como de México es la relación México-Estados Unidos, y que este año sí ha sido un año caracterizado por el tema de incertidumbre, creo que nos tiene a todos a la expectativa. Veníamos a lo mejor de una esperanza o de una situación de que pensábamos que iba a llegar como por arte de magia todo mundo a México por el tema del nearshoring, los temas del friendshoring, el ally-shoring, y ya todo era shoring, ¿no? Y al final de cuentas, más allá de eso, eso no eran fenómenos nuevos, eso se ha dado en diferentes etapas. Y yo sí creo que estamos a la expectativa porque obviamente vemos un país que está creciendo, un país que obviamente tiene muchísima mayor capacidad de ser más competitivo, y que ha avanzado en ciertos temas de una manera innegable, pero que también tiene asignaturas pendientes, uno, y dos, que ese tema de Estados Unidos no es que sea nuevo o no es que sea un intento de injerencia y demás, sino lo que yo sí veo es que lo que ha pasado, la historia de América del Norte en los últimos 30 años ha sido una historia de evolución y de éxito. Entonces, si en el 94 nos pusimos de acuerdo para saber cómo hacer el comercio en lo más mínimo y en la manera más, vamos a decirlo, primaria posible o de una forma inicial, pues se logró y fue avanzando. ¿Y qué pasó en nuestras aduanas? Y avanzó de una manera exponencial. ¿Y qué pasó en nuestras aduanas? Nuestras aduanas fueron creciendo, se fueron modernizando, y lo único que no podemos negar es que uno de los, al menos hablando en la parte de mexicana, que las aduanas siempre han sido el referente tecnológico del gobierno, es decir, sí hemos avanzado enormemente. ¿Qué pasa antes? En la primera administración de Trump, pues viene esta renegociación que reafirma lo logrado y que nos obliga a crecer en el contenido regional, el famoso contenido regional, que al final de cuentas fue el gran tema de lo que se negoció hace 8 años. ¿Y ahora en qué estamos? Yo creo que pues estamos en un punto en el que todo ha sido exitoso, todo ha sido avance obviamente con los temas y con los asegúnes y con las perspectivas que podemos tener, pero que ya no es un tema comercial. O sea, al final de cuentas, el Tratado Libre Comercio, como le queramos llamar, o el TEMEC, no es un acuerdo para poder hacer nada más negocio, no nada más un acuerdo para poder cruzar mercancías, es un acuerdo que marca la forma en que coexistimos en 2 países, bueno, 3 países, pero sobre todo la relación bilateral México-Estados Unidos. ¿Y qué estamos ahorita viendo? Que a lo mejor ya se agotó el tema trilateral, porque ya llegó hasta donde daba el tema trilateral, y estamos en una necesidad mucho más grande de tener un acuerdo bilateral con Estados Unidos, y ya no se trata de cómo pasamos, o sea, de cómo exportamos o de cómo nos compran los americanos o cómo le compramos nosotros a ellos, ni de cómo se hace comercio, eso ya está resuelto, y cómo hacemos un pedimento ya está resuelto, y cómo pagamos un impuesto ya está resuelto eso, y las restricciones y regulaciones no arancelarias y los controles a la salud pública, a la seguridad nacional, todo eso está resuelto. Se trata ahora pues de otros temas de profundización de esta coexistencia que tenemos, y ahí ya entra pues lo que estamos hablando. Y hay que decirle a la audiencia que todos los indicadores en comercio internacional se han quedado cortos, todos los hemos rebasado. Sí. Y va para más, ¿no? Y yo tengo confianza en que México va a lograr esta negociación. Es que ya no lo podemos ver solamente como un tema comercial. Así es. Ya la relación entre México y Estados Unidos va mucho más allá de un tema comercial. Me gusta mucho lo que dijiste, que también está en nosotros lo que vamos a hacer, ¿no? Creo que también los empresarios necesitamos replantearnos qué estamos haciendo, el ser propositivos. Y el dar el voto de confianza al gobierno actual también, creo que es importante, porque creo que nos la estamos jugando todos en el mismo barco y estamos realmente todos en un mismo entorno, y sí, creo que más allá de puedes tú tener una preferencia o no, puedes coincidir o no, pero al final de cuentas está de fondo el cómo México puede seguir adelante, sobre todo con esta gran interdependencia económica que tenemos con Estados Unidos, que no es que, o sea, al final de cuentas, ¿por qué salirnos de algo que ha funcionado? Vamos a profundizar, pero vamos también a hacer eco a que hay muchos más temas que tenemos que estar de acuerdo y que tenemos que tener al menos coincidencias. Y detectar los problemas, ¿verdad? Total. Detectar las oportunidades, ¿no? Claro, por supuesto, y sobre todo tener esa capacidad de no comprar conceptos o situaciones del pasado que solamente pueden nublar el presente. Creo que sí tenemos que ver la realidad como es, entender lo que está pasando, entender los factores y ver más allá de las líneas. Es decir, o sea, si Donald Trump es un personaje polémico, ya nada más porque lo dijo Trump está mal, pues creo que no. Hay que analizar qué está diciendo. Oye, es que si yo no coincido con el gobierno actual, ya nada más porque viene del gobierno está mal, pues no, tampoco. Creo que hay que abrirnos al entendimiento, abrirnos a la capacidad de diálogo, a las perspectivas que puede haber, y en ese sentido encontrar esas coincidencias que estoy seguro hay, porque México y Estados Unidos, y junto con Canadá hay que decirlo, tenemos todo
para hacer la región más fuerte, competitiva y próspera, al menos en lo que nos queda de vida a nosotros, todavía mi generación. Yo me quedo con eso, totalmente de acuerdo. ¿Algo más que quieras agregar? Un último mensaje a la audiencia. No, pues simplemente agradezco, Jorge, la verdad es un gusto. Siempre estamos presentes en Alfa. Estamos precisamente para esto, para promover al puerto de Laredo, para representar esos intereses que nos permitan, y la palabra intereses es en el mejor sentido de la palabra, porque muchas veces la tenemos hasta satanizada. Sí, ¿no? Es decir, estas prioridades claro, que tenemos legítimamente como actores dentro de un ecosistema, ¿para qué? Para poder lograr mejorar las cosas, para poder incidir en un mejor futuro y para poder también contribuir a que nuestras regiones, la que vimos nosotros, que es la de la región Laredo, la región del puerto Laredo, pero también la región de América del Norte, que está México, que Estados Unidos, pues pueda crecer y pueda seguir hacia adelante, y al final de cuentas es lo que nos une y es lo que queremos. Tenemos enormes oportunidades, Carlos. Siempre un gustazo hablar contigo. Te hago la invitación para hablar también de la educación. Feliz.